que me invitó para que yo pueda continuar a trabajar de profesor de una de las universidades, que es la Universidad del Norte. El rector y el fundador de esta universidad se llama Dr. Juan Manuel Marcos. Es la más grande universidad privada de Paraguay, que tiene más de 24.000 estudiantes, tanto de grado como posgrado. Tenemos 17 sedes en todo el territorio del país, en Asunción y otras ciudades. Que en esta universidad se estudia no solamente los paraguayos, sino la gente de los países vecinos, como argentinos, por ejemplo, sobre todo en Encarnación, la ciudad que se encuentra en el sur, ¿verdad? Encarnación, que tú cruzas la puente y ya estás en Argentina, la ciudad que se llama Posadas, ¿no? Entonces mucha gente de Argentina viene a Paraguay para seguir su estudio o empezar su carrera. Si hablamos de la ciudad del este, claro que por supuesto hay muchos brasileños, porque dicen que el nivel de Universidad del Norte es bastante alto y bueno, la gente viene. Yo estoy aquí con permiso del señor cónsul general y he dicho hoy por la mañana cuando nosotros nos hemos visto, bueno, inventé una fórmula, digo, yo me parezco que soy embajador de la cultura de Paraguay, porque bueno, este país me gusta muchísimo. Este país, yo no me siento extranjero en este país, porque la gente de verdad es tan amable, tan hospitalaria, que yo cuando salgo a la calle me parece que estoy en casa. Incluso un día, antes de marcharme, estaba preparando café en la cocina y todo eso, y digo, pues hasta avión para Europa me queda 12 horas, pero ya estoy echando de menos de Paraguay. Yo estoy solamente 2 días aquí en Europa, pero ya quiero volver. Tengo que dar una vuelta por toda Europa. Voy a pasar por la ciudad donde ahora vive mi familia, pero con mucha intención de volver a Paraguay. Es que de verdad es una tierra fantástica. Bueno, y de esta tierra fantástica se trata en la novela de Juan Manuel Marcos, que se llama El invierno de Gunther. Que nosotros también, como de Paraguay, también conocemos pocas cosas de la literatura paraguaya. Hablando de literatura de América Latina en general, sí. Nosotros tenemos algunos conocimientos. Por ejemplo, el boom de literatura de América Latina coincide con los años 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces conocemos los nombres de los escritores tan importantes, tan famosos como Gabriel García Márquez, colombiano, como Mario Vargas Llosa, que es peruano, ¿no? Uno de los fundadores fundadores digo entre comillas, pero uno de pilares de la literatura de América Latina es paraguayo, Rolando Bastos y su novela Yo el Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de los años 80 del siglo pasado, la literatura empieza un poquito a cambiarse. No digo que se mejora o se empeora, pero aparecen nuevos rasgos, aparece un nuevo estilo de literatura americana que nosotros ya llamamos post-boom. Este término post-boom también ha inventado el autor de la novela El invierno de Gunther, Juan Manuel Marcos. Y uno de los rasgos principales de este nuevo movimiento literario que se llama post-boom es que nosotros podemos sufrir cualquier cosa, incluso la muerte de nuestros amigos, de nuestros parientes, etc. Pero el que dirige este mundo es optimismo. Y nosotros tenemos que creer siempre en lo mejor que puede pasar con nosotros, a pesar de todo. Bueno, yo no voy a contar todo, es que no estamos en la lección de la literatura, ¿verdad?, de Paraguay, pero de literatura de América Latina tampoco, pero más o menos una pincelada de todo eso. A ver, Juan Manuel Marcos, el autor de esta novela, es de verdad una persona, como ha dicho el señor cónsul general, es una leyenda de Paraguay, porque él empezó a escribir su novela justamente cuando en Paraguay era la dictadura de Stroessner. Tenía que vivir en exilio más de 13 años más o menos, me parece, si no me equivoco, que tenía que escaparse de Paraguay a España, primeramente a México, luego de México para España, de España a Estados Unidos. Y bueno, cuando en 1989 se terminó la dictadura de Stroessner, que volvió a Paraguay y empieza, no solamente ha fundado la universidad, sino empieza a desarrollar la cultura en Paraguay, porque nuestra Universidad del Norte es la única institución que tenemos en Paraguay, su ópera, su ballet y orquesta sinfónica. Hace poco que hemos estrenado Payache, el